Es por eso que la iglesia que será arrebatada es la iglesia que para ella Dios es su primer amor. Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio en el cual el día de hoy quiero dejarte una palabra con respecto justamente a la venida de Cristo por la iglesia y un atributo que tiene que estar en nuestra vida y que indudablemente tenemos que tener en nuestro corazón para que cuando Cristo venga por la iglesia nosotros podamos ser parte de ese grupo que se va a convertir en la esposa del Cordero para casarse con Cristo. Y es que justamente el arrebatamiento no es simplemente para alcanzar la salvación, sino que el arrebatamiento es para convertirnos en la esposa del Cordero, para ingresar a las bodas y ser parte de esa iglesia que el Señor se va a casar con ella para unirse en ese compromiso. Por eso lo simboliza con el matrimonio, para volverse uno por la eternidad, y que justamente la idea es que nosotros podamos ser parte. Teniendo el contexto de que Cristo viene a buscar a una parte de la iglesia para casarse con ella, es justamente que uno de los atributos que tiene que estar, y el más importante de todo, es que tenemos que amar a Dios, y tenemos que amar a Dios en la forma en la cual Él nos lo pide, y tenemos que amar a Dios de la manera en la cual la Biblia nos muestra que tenemos que amarlo a Él. Es por eso que es muy pero muy importante que en nuestro corazón tiene que haber amor por Dios y amarlo de la manera en la cual la Biblia nos muestra que lo tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, encontramos de que el Señor ahí le da un mensaje a las iglesias, y vemos de que ese mensaje a las iglesias, a la mayoría de ellas, puntualmente a 5, el Señor le dice: pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. A 5 les dice eso. Pero hubo 2 que no les dijo nada, y una de ellas fue a la iglesia de Filadelfia, que justamente la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, y que en el verso 10 el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es por eso que la iglesia de Filadelfia es el prototipo de la iglesia que va a ser arrebatada. Las características de la iglesia de Filadelfia tienen que estar en nosotros, y justamente a Filadelfia el Señor no le reprocha nada. Eso quiere decir que lo que le reprochó a las otras 5 iglesias, Filadelfia lo tenía en su corazón. Y justamente cuando nosotros vemos las cosas que el Señor le reprochaba, hubo una iglesia que es la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, que el Señor le reprocha que había dejado algo. ¿Sí? Y si a Filadelfia no se lo reprocha es porque justamente Filadelfia lo tenía, y eso tiene que estar en nuestro corazón, que tiene que ver con el primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 3 al verso 5. Vamos a leerlo desde el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Fíjense que la iglesia de Éfeso era una iglesia entendida. La iglesia de Éfeso, una iglesia que había trabajado, que trabajaba para Dios, que servía a Dios, que dice: has descubierto o has hallado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. O sea, era una iglesia que tenía discernimiento, que tenía capacidad para reconocer si algo era o no era de Dios. Una iglesia que trabajaba, una iglesia entendida. Estamos hablando de personas que servían a Dios, que congregaban, sí, que servían, que ministraban, que tenían capacidad de reconocer, pero había algo en su corazón que ellos habían dejado y que no nos tiene que pasar a nosotros, y es que justamente no tenemos que perder el primer amor. Pero fíjense que pareciera que hay una contradicción, porque el Señor le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ¿sí? O sea, la iglesia de Éfeso trabajaba por amor al nombre de Dios, pero a la vez el Señor le dice: pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Entonces fíjense que la iglesia de Éfeso amaba, pero amaba el servicio y no amaba a Dios. Y esa es una diferencia. Cuando nosotros amamos servir a Dios, ¿sí? Pero no amamos nuestra relación con Dios. Amamos predicar, amamos servir, amamos estar con la gente, amamos ir a la iglesia, cantar, saltar, todo lo que levantar nuestras manos. Amamos todo eso, pero muchas veces cuando estamos en casa no amamos ir a nuestra intimidad, a nuestra habitación y encontrarnos ahí con Dios y ser ministrados por el Espíritu Santo y orar y hablar con Él. Y eso es justamente uno de los errores que muchas veces nos pasa, de que buscamos a Dios porque tenemos que hacer algo en la iglesia, buscamos a Dios porque tenemos un compromiso y tenemos que
que llevar una palabra, buscamos a Dios porque tenemos que ir a hablarle a alguien, pero muchas veces cuando no hay nada que hacer no buscamos a Dios y es ahí donde está el inconveniente, porque yo tengo que enamorarme de Dios y Dios tiene que ser mi amor en el sentido de relacionarse con Él, ¿sí? Y por eso es importante, fíjense que la iglesia de Éfeso trabajaba por amor a Dios, pero justamente le importaba más el trabajo que la relación que la iglesia de Éfeso tenía con Dios. Y eso es algo que no nos tiene que pasar a nosotros. Y por eso justamente el Señor le menciona que has dejado tu primer amor y le dice algo extraordinario. Le dice algo muy impactante que me llamaba la atención y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Y esto es extraordinario porque quiere decir que el primer amor me coloca a mí en una posición. Y cuando hablamos de primer amor, antes quiero aclarar, no estamos hablando de algo emocional. Cuando hablamos de primer amor, no estamos hablando de que yo me tengo que enamorar de Dios en el sentido emocional o de ese momento en el cual recién conocimos al Señor y que de alguna manera estamos emocionados de haber conocido a Dios y le queremos hablar hasta a los perros de Dios y le queremos hablar a todo el mundo de Dios y estamos impactados por entender de que ese Dios que parecía tan lejano en realidad está cerca nuestro y en nuestro corazón y nuestra vida es transformada y estamos emocionados y queremos hablarle a todo el mundo. Pero eso se suele decir que es el primer amor, pero en realidad eso no es el primer amor, porque cuando hablamos de justamente primer amor, estamos hablando de que Dios sea primero, de que Dios sea prioridad. Por eso es primer amor. Es un amor en el sentido de prioridad, donde Dios tiene que ser primero en mi vida. Y eso es algo fundamental y es algo importantísimo, porque mi amor, ¿sí? Mi amor va a ser lo que para mí sea primero. Y es por eso que Jesús decía algo como, por ejemplo, y que muchas veces no se logra entender: el que no aborrece a padre, madre, hermanos, hijos y aún su propia vida por causa de mí, no es digno de mí. Y el Señor nos manda a aborrecer. Pero aborrecer no es algo malo, sino que aborrecer significa amar menos. Y nosotros tenemos que amar, pero todo tiene que ser inferior al amor que le tenemos a Dios. Y es ahí, cuando pasa eso, es que lo ponemos a Dios primero. Entonces, cuando hablamos de primer amor, hablamos de darle prioridad a Dios en nuestra vida. Y que toda nuestra vida, si la tenemos que comparar como una pirámide o como una lista, Dios tiene que estar primero en la primer posición de todo. Y que por ende, el resto de las áreas de mi vida van a responder a lo que está primero, que es a Dios. Y es ahí cuando involucramos a Dios en toda nuestra vida. Y es por eso que Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Y ahora te voy a ir contando con qué tiene que ver esto en cuanto a aplicarlo a nuestra vida. Pero el Señor le decía: recuerda por tanto de dónde has caído. Fíjense, la iglesia de Éfeso tenía a Dios en el primer amor, ¿sí? O sea, Dios era lo primero en ellos. Y ellos estaban en una posesión. Ahora, cuando la iglesia de Éfeso pierde el primer amor, por ende Dios dejó de ser primero y pasó a ser segundo o tercero, o vaya a saber en qué posición quedó, pero bajó del primer lugar, el Señor les muestra de que entonces ellos también bajaron de posición. Por eso le dice: dejaste tu primer amor, fíjate de dónde caíste, porque el primer amor te coloca en una posición. Entonces, cuando yo pongo a Dios primero, entro en una posición de prioridad. Y muchos van a decirme: lo que está diciendo es una abominación, es una aberración, es algo antibíblico, pero no, es justamente así porque Dios, y te dejo acá el video, de que Dios no trata a todos por igual. Porque Dios no trata a todos por igual. Dios nos va a tratar a nosotros en base a cómo nosotros lo tratemos a Él. El Señor nos amó a todos por igual en la cruz del Calvario. El Señor nos dio a todos la misma posibilidad de acercarnos a Él. Pero no todos están dispuestos a acercarse. No todos están dispuestos a dar su vida. No todos están dispuestos a arrepentirse. No todos están dispuestos a dejar cosas que tienen que dejar y que a Dios no le agradan. Y eso cambia mi relación con Dios. Cuanto yo más me acerco a Él, cuanto más lo busco a Él, más cercano va a estar Él conmigo y por ende mi vida va a ser distinta a la de aquel que no priorizó y no puso a Dios en primer lugar. Y así funciona de esa manera. Por eso el Señor le dice: fíjate de dónde has caído. La Biblia nos dice que nosotros no tenemos que ser cola, sino que tenemos que ser cabeza, tenemos que ser primero. Cabeza, primero, principio, prioridad, primicia, son palabras que son sinónimo espiritualmente hablando en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de que no tenemos que ser cola, sino que tenemos que ser cabeza, el Señor nos está diciendo: muchachos, ustedes tienen que ponerse en una posición de prioridad. Y eso tiene que ver con que nosotros pongamos a Dios primero. Si este video te está edificando y te está gustando, por favor, déjame un me gusta,
que me ayudas un montón para que más personas puedan llegar a este video. Suscríbete al canal con el botón que tenés ahí abajo, que es totalmente gratis y también me ayudas mucho. Y de paso, si querés, dejame un comentario saludándome de qué parte sos, al menos, si no tenés ninguna duda, para poder saludarte y te voy a estar respondiendo. Muchas gracias, así que ya sin más, continuamos. Cuando yo pongo a Dios primero, entro en una posición de prioridad. Y no es que Dios hace diferencia en uno de otros y dice, bueno, a él le voy a dar más importancia que a él. No, 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 no. Porque eso va a depender de mí. Y por eso te invito a que veas este video que te dejo acá arriba, anda a verlo. Dios no trata a todos por igual, porque lo vas a entender mucho mejor a través de la Biblia. No se trata de que Dios a algunos eligió para tenerlos primero y a otros los va a poner en un segundo lugar. No, no, no es que Dios lo hace al azar. Dios lo hace en base a cómo nosotros lo posicionamos a Él. Y acá te lo está explicando Apocalipsis. Fíjate que perdiste el primer amor y fíjate que caíste, bajaste de posición, me sacaste a mí del primer lugar y caíste de posición también espiritualmente hablando. Entonces, tenemos que poner a Dios primero. ¿Por qué? Y esto es lo clave, esto es lo fundamental. ¿Por qué tenemos que amar a Dios en un amor de prioridad? Obviamente, como recién te decía anteriormente al principio del video, porque vamos a casarnos con el Señor y obviamente nadie se va a querer casar con otra persona que vos sabés que no te ama. ¿Se entiende? El Señor no va a casarse con una iglesia que sabe que esa iglesia no lo ama a Él, porque lo primero que tiene que haber en una relación de matrimonio es el amor. Pero aparte de esto, que es extraordinario, ¿sí? El hecho de amar a Dios, es que como el primer amor me coloca a mí en un lugar de prioridad, esa prioridad tiene que ver con que nosotros vamos a poder salir primero de la tierra para convertirnos justamente en la esposa del Cordero. Primeramente, la iglesia, una parte de la iglesia va a ser arrebatada para convertirse en la esposa del Cordero. Y hay otro grupo de la iglesia que va a quedar en la tierra por los primeros 3 años y medio de la tribulación, para luego irse en el medio de la tribulación. O sea que se van a ir segundos. La iglesia arrebatada para convertirse en la esposa del Cordero se va primero y te lo muestra Apocalipsis capítulo 14 en el verso 4. Lo vamos a ver desde el verso 1 para que se entienda un poquito mejor. Después miré que aquel Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como un sonido de gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante de los 4 seres vivientes, y nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144.000, dice, que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea que los 144.000, que el 144.000 es un número simbólico, por favor, no son 144.000 personas exactamente. Eso tiene que ver con que es un número múltiplo de 12 y el 12 tiene que ver con gobierno, pero vamos a verlo en otro video. Ahora, dice, estos fueron redimidos de entre de la tierra. Entonces, no estamos hablando solamente de gente judía, ¿sí? Porque acá estos justamente el Señor se los va a arrebatar. Y tiene que ver con que están sellados en su frente, tienen el nombre del Padre y el nombre de Cristo en su frente. Y en Apocalipsis 7 encontramos otro grupo de sellados, pero no son los mismos. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, obviamente también en sentido figurado, en sombra y figura. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea que estamos hablando de gente que sigue el Cordero, cristianos, no son judíos. Los de Apocalipsis capítulo 7 son judíos. De cada una de las tribus se fueron apartando. Y formaron los 144.000. Pero los de 14 son los que siguen al Cordero. El pueblo judío no sigue al Cordero. Quien sigue al Cordero es la iglesia. Y por eso justamente vemos, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, cuando está hablando Apocalipsis capítulo 14 de la iglesia, de ese grupo de arrebatados, que es la iglesia que se va a convertir en la esposa del Cordero, son los que son redimidos como primicia. Por eso te decía, primicia, primero, prioridad, principio, cabeza, son palabras que son similitud espiritualmente hablando. Y por eso encontramos de que Apocalipsis capítulo 14 nos describe ahí en los primeros 5 versículos a la iglesia que el Señor la va a convertir en la esposa del Cordero. Y justamente son redimidos como primicia, son redimidos primero, por eso primera ofrenda, salen primero de la tierra porque lo ponen a Dios primero. Por eso hablamos el Señor le dice, fíjate de dónde caíste, fíjate de dónde bajaste, porque cuando venga no puedo llevarte. O sea, no puedo convertirte en la esposa, porque la esposa es la que se va primero, y la que se va primero es la que pone a Dios primero, y Dios es su primer amor. Entonces, por eso es fundamental que podamos amar a Dios y que Dios sea la prioridad de nuestra vida. Cuando hablamos de prioridad, cuando hablamos de poner primer amor,
¿Sí? Cuando hablamos de que Dios sea lo primero en tu vida, no estamos hablando ya de dejar el pecado, no estamos hablando ya de dejar lo malo, sino que nos estamos yendo mucho más allá. Tiene que ver con algo de mucho más madurez, con algo de mucho más amor, que tiene que ver con dejar cosas que no son malas, con dejar cosas que no es algo que le desagrada a Dios, pero que lo dejo igual para buscarlo a Él, que lo dejo igual porque lo amo a Él, que lo dejo igual porque es algo que no me edifica y que no me conviene para acercarme a Él. Entonces hablamos, por ejemplo, de nuestro tiempo, donde yo dejo de hacer cosas que no son pecado, que no están mal. Ponerme, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo para que lo apliques en tu vida, ¿sí? Es la tarde, la hora de la siesta, y vos decís, bueno, voy a mirar una película, tengo tiempo libre, voy a mirar una película. Pero cuando Dios es primero, y esto obviamente te estoy poniendo un ejemplo para que lo entiendas. Cuando Dios es primero, vos vas a decir 2 horas mirando una película o dedico ese tiempo a leer y a buscar a Dios. No, mejor en vez de mirar una película que no es nada, no es pecado, no es algo malo, no es algo que me lleva a pecar, que a Dios le desagrada. No, a Dios no le desagrada eso. Pero en vez de perder ese tiempo mirando la película, lo voy a invertir en Dios y voy a buscarlo. Eso es una actitud de prioridad a Dios. Eso es una decisión y es una muestra de que Dios es primero en tu vida. Y esto no se trata de que nunca vas a poder ver la película, obviamente, pero sí de que va a haber momentos en los cuales vos vas a decir, puedo hacer esto, pero mejor no lo hago para buscar más a Dios. ¿Se entiende? No hablamos de dejar cosas malas, hablamos de dejar cosas que no son malas, pero que me roban tiempo para buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Porque yo lo amo a Él, porque mi anhelo es Él, porque mi deseo es Él, porque lo primero en mi vida es Él, y por ende todo lo que pasa en mi vida va a estar relacionado con Él y siempre para Él. Y por eso es importante que nosotros aprendamos en este sentido. Y el Señor decía, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino que se haga tu voluntad, la tuya. Ahí Jesús está demostrando niveles de prioridad a Dios, de amor, porque justamente Jesús está dejando su voluntad a un costado para tomar la voluntad de Dios. Hacer nuestra voluntad muchas veces no es malo, como recién te decía, mirar una película, era tu voluntad, no es algo malo, pero a veces la dejamos a nuestra voluntad para buscar la voluntad de Dios y alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hablamos de dejar nuestra vida, hablamos de dejar nuestro tiempo, hablamos de dejar nuestros deseos, hablamos de dejar cosas que no son malas para Dios y que a Dios no le desagradan, pero que igual las dejamos para encontrarnos más con Él y tomar su voluntad en nuestras vidas. Ahora, el conflicto que tenemos muchas veces es que lo primero en nuestra vida somos nosotros. El primero en mi vida soy yo, humanamente hablando. Y cuando llego al Señor, el Señor me dice, hey, dame el primer lugar porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. El Señor es primero. El Señor quiere tomar la prioridad de mi vida. Dios anhela hacerlo primero en mi vida. ¿Cuál es el problema? Que primero estoy yo. Y soy yo estoy en primera posición y Dios está por aquí abajo, en la segunda, tercera, cuarta, en alguna posición Dios está. Ahora, lo que tiene que pasar es que yo estando acá, tengo que tener la humildad de bajar de posición para que Dios entre en primer lugar. Y eso es lo más difícil que encontramos en nuestra vida. Ahí hablamos de humillarnos, de inclinarnos. Por eso la Biblia dice que tenemos que humillarnos, postrados delante de la hermosura o delante de la belleza de Jehová. Y tiene que ver con postrarme, con inclinarme, con agacharme, con bajarme de posición para ponerlo a Él primero. Cuando hablamos de humillarnos, no tiene que ver con que dobles tus rodillas, tiene que ver con que bajes tu corazón, tiene que ver con que bajes tu ego y te pongas por debajo de Dios y te inclines delante de Él y reconozcas que Él reina en tu vida, que no reinas vos, que reina Él, que no mandas vos, que manda Él, que no son tus deseos, son sus deseos, que no es tu voluntad, es la voluntad de Él, que no son tus pensamientos, son los pensamientos de Él, que no son tus planes, son los planes de Él. Y no hablamos de cosas malas, hablamos de cosas que tienen que ver con lo que yo quiero y lo que Dios quiere, y lo dejo a un costado a lo mío para tomarlo de Dios y que Dios sea lo primero en mi vida. Por eso es importante que podamos amar a Dios en este sentido de prioridad y que Dios pueda ser lo primero en nosotros. Y es por eso que encontramos en Jeremías capítulo 20 verso 7 un pasaje que me gusta mucho. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Tenemos que dejarnos vencer por Dios. ¿Y qué es dejarme vencer? Justamente es decirle, Señor, me rindo.
estás vos primero. Señor, me rindo, pasa vos al primer lugar. Es por eso que es importantísimo que podamos darle a Dios ese lugar de prioridad y que Dios sea primero en tu vida. Cuando Dios es primero en tu vida, toda tu vida gira en torno a lo que está primero. Toda tu vida, todas las áreas, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el lugar que sea, todo va a responder al primero. Y cuando Dios es primero en tu vida, Dios manda en todas las áreas de tu vida. Dios manda en tu vida emocional, en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida en cuanto a tus decisiones, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus sueños, en tus planes. Dios manda en todo, Dios está en todo. Y cuando yo lo pongo el primero, le doy el lugar en todas las áreas de mi vida para que Cristo pueda reinar y que toda mi vida esté estructurada y esté formada y esté edificada en el diseño de Dios, porque Dios es lo primero, porque Dios es mi amor, porque Dios es mi anhelo, para que cuando Cristo venga por la iglesia podamos ser parte de ese grupo que va a ser arrebatados como la esposa del Cordero, porque lo ponen a Dios primero. Así que ya sin más, que Dios te bendiga mucho, mucho. Si te gustó este video, déjame un comentario ahí que te voy a saludar, te voy a responder. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Dale me gusta, suscríbete como siempre que les pido, que me ayudan un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones para todos.